Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar un tema que a menudo genera preguntas y debates: las leyes de la guerra en la Biblia. A primera vista, puede parecer sorprendente encontrar reglas para la guerra en un texto sagrado. Pero el Antiguo Testamento dedica bastante atención a este asunto, especialmente en el libro de Deuteronomio. ¿Por qué existen estas leyes? ¿Qué nos dicen sobre la sociedad de la época y su relación con lo divino? Vamos a sumergirnos en la historia para entenderlo mejor. Para empezar, es crucial situarnos en el contexto histórico del antiguo Israel. Eran una nación rodeada de imperios poderosos y hostiles. La guerra, lamentablemente, era una realidad frecuente para su supervivencia. Las leyes bíblicas no glorifican la guerra, sino que intentan regularla, ponerle límites dentro de un mundo a menudo brutal. Se presentan como instrucciones divinas dadas a Moisés para guiar al pueblo. Su propósito principal era triple: asegurar la pureza religiosa de Israel, establecer un marco de justicia, incluso en medio del conflicto, y diferenciar las prácticas israelitas de las de sus vecinos. Una de las primeras reglas que encontramos se refiere a la exención del servicio militar. Deuteronomio capítulo 20 es nuestra fuente principal aquí. Antes de una batalla, los oficiales se dirigían a los soldados y anunciaban algo bastante sorprendente. ¿Quién acababa de construir una casa y no la había estrenado? Podía irse a casa. ¿Quién había plantado una viña y aún no había disfrutado de su fruto? También podía retirarse. ¿Y quién estaba comprometido para casarse, pero aún no lo había hecho? Igualmente, quedaba exento. Y lo más interesante, ¿quién tenía miedo o estaba desanimado? También se le permitía volver a casa para no contagiar su temor a los demás. Pensemos en esto por un momento. En una época donde la fuerza militar lo era todo, estas leyes priorizaban la vida personal y familiar. Asegurarse de que un hombre pudiera disfrutar de su hogar, su trabajo y su nueva familia era considerado más importante que tener un soldado más en el campo de batalla. Esto humaniza el conflicto de una manera que no vemos en otras culturas antiguas. La cláusula sobre el miedo también es reveladora. Reconoce el impacto psicológico de la guerra y busca proteger la moral del ejército. No se trataba solo de números, sino del espíritu de lucha. Ahora, hablemos de las reglas de combate, que son quizás las más complejas. La Biblia distingue claramente entre dos tipos de ciudades: las que estaban lejos, fuera de la tierra prometida, y las que estaban dentro de ella. Para las ciudades lejanas, la ley ordenaba ofrecer primero la paz. Si la ciudad aceptaba y abría sus puertas, sus habitantes se convertirían en siervos y pagarían tributo a Israel, pero sus vidas serían perdonadas. La guerra era el último recurso, solo si la oferta de paz era rechazada. En ese caso, el ejército israelita debía sitiar la ciudad, y la ley permitía tomar a las mujeres, niños y el botín. Pero los hombres adultos que habían luchado eran ejecutados. Esta práctica puede sonarnos muy dura hoy en día, y lo es. Sin embargo, en el contexto del antiguo cercano Oriente, ofrecer la paz primero era un paso progresista. Muchas potencias de la época simplemente atacaban sin previo aviso. La ley bíblica, al menos, establecía un protocolo que daba una oportunidad para evitar el derramamiento de sangre. La situación cambiaba drásticamente con las ciudades dentro de la tierra prometida, las de los cananeos y otros pueblos locales. Aquí, la orden era mucho más severa. Deuteronomio 20, versículos 16 y 17, dice que no se debía dejar nada con vida. Esta es la famosa y controvertida orden de Hiram, a menudo traducida como destrucción total o consagración a la destrucción. La razón que da la Biblia es explícitamente religiosa. Evitar que los israelitas adoptaran las prácticas idolátricas de esos pueblos, que la Biblia describe como abominables. Se veía como una medida de purificación espiritual para proteger la alianza de Israel con su Dios. Esta es, sin duda, una de las partes más difíciles de entender y aceptar del Antiguo Testamento,
para un lector moderno. Los estudiosos han propuesto varias interpretaciones. Algunos creen que estas órdenes deben entenderse como una hipérbole militar, un lenguaje exagerado común en los relatos de guerra antiguos para glorificar una victoria, y no necesariamente como un reflejo literal de lo que sucedió. Otros argumentan que fue una medida extrema y específica para un momento único en la historia de Israel, la conquista de la tierra prometida, y no una ley de guerra perpetua. Y hay quienes lo ven como una manifestación de un concepto de santidad y separación, que era fundamental para la identidad israelita primitiva. Es un tema teológicamente complejo que nos obliga a lidiar con la naturaleza de la revelación divina en diferentes épocas históricas. Además de las reglas sobre las personas, también había leyes sobre el medio ambiente durante la guerra. Y esto es algo verdaderamente notable para la antigüedad. Deuteronomio 20, versículos 19 y 20. Prohíbe cortar los árboles frutales durante un asedio. La lógica es simple y pragmática, porque del árbol del campo has de comer. No lo talarás, pues, ¿acaso es el árbol del campo un hombre para que le ponga sitio? Tan solo se permitía cortar los árboles que no daban fruto para construir las máquinas de asedio. Esta ley ecológica es increíblemente avanzada. Reconoce que la guerra es temporal, pero la vida debe continuar después. Destruir las fuentes de alimento no solo perjudicaba al enemigo a corto plazo, sino que devastaba la tierra para las generaciones futuras, incluidos los propios vencedores, si decidían establecerse allí. Es una visión de largo plazo, una ética de sostenibilidad en medio de la destrucción. Muestra una conciencia de que la creación tiene un valor intrínseco y no debe ser destruida sin sentido, incluso en tiempos de conflicto extremo. También encontramos reglas sobre el botín de guerra. A diferencia de muchos ejércitos que permitían el saqueo indiscriminado, en Israel, el botín a menudo se consideraba consagrado o santo para el Señor. En algunos casos, como en la conquista de Jericó, todo el botín, especialmente los metales preciosos, debía ser entregado al tesoro del santuario. En otras situaciones, el botín se distribuía de manera organizada. El libro de Números, capítulo 31, describe una fórmula detallada. El botín se dividía en dos mitades, una para los soldados que lucharon y otra para el resto de la comunidad. De cada mitad, una pequeña porción se entregaba como ofrenda a los sacerdotes y levitas. Este sistema aseguraba que todos, no solo los guerreros, se beneficiaran de la victoria, y al mismo tiempo se reconocía que el éxito provenía de Dios, evitaba el caos del saqueo individual y reforzaba la cohesión social. Y por supuesto, no podemos olvidar las reglas sobre la purificación después de la batalla. Los soldados que habían estado en contacto con la muerte, ya sea matando a un enemigo o tocando un cadáver, eran considerados ritualmente impuros. Números 31. También especifica que debían permanecer fuera del campamento durante 7 días y pasar por un proceso de purificación con agua especial. Esto no era un castigo, sino un reconocimiento del grave acto de quitar una vida. Separaba la violencia del campo de batalla de la vida cotidiana de la comunidad. Era una forma de procesar psicológicamente el trauma de la guerra y de reafirmar el valor sagrado de la vida, incluso la del enemigo. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Las leyes de la guerra en la Biblia son un reflejo de su tiempo, una mezcla de prácticas comunes en el antiguo cercano Oriente y principios éticos y teológicos únicos. Por un lado, contienen elementos que nos resultan profundamente perturbadores, como la Orden de Aram. Por otro, presentan ideas sorprendentemente modernas y humanas en las exenciones del servicio militar por razones familiares. La obligación de ofrecer la paz, la protección del medio ambiente y los rituales para procesar el trauma de la guerra no están ahí para que las apliquemos literalmente hoy. Nuestro contexto, nuestra comprensión de la ética y los derechos humanos ha evolucionado enormemente. Sin embargo, estudiarlas nos ofrece una ventana fascinante a la mentalidad del antiguo Israel. Nos muestran un pueblo que luchaba por mantener su identidad y su fe en un mundo violento.
y en su intento de regular lo inherentemente caótico de la guerra, plantaron semillas de ideas que siguen siendo relevantes. La idea de que la guerra debe tener límites, que la vida humana y la creación deben ser respetadas, y que la paz siempre debe ser la primera opción. Nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestras propias sociedades manejan los conflictos y la justicia. Espero que este recorrido por las leyes de guerra bíblicas les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre estos textos antiguos. Es un tema denso y hemos apenas arañado la superficie. Si les gustó el video, no olviden darle a me gusta, compartirlo y suscribirse para más contenido como este. Nos encantaría leer sus opiniones y preguntas en los comentarios. ¿Qué aspecto les sorprendió más? ¿Qué otros temas les gustaría que exploráramos? Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.